Yo creo que los niños estarían más despiertos que los adultos. Amén. No, espero que no. Una broma. Decía, vamos a continuar con el estudio de hoy. Y de hecho, la semana pasada avisé que teníamos o que íbamos a estudiar hoy. ¿Alguien se acuerda? Tengo esperanza. Que la semana pasada mencioné que era la primera parte, que hoy era la segunda parte de lo que estábamos estudiando, que era ¿Judas? ¿Alguna? Estudiamos de Judas la semana pasada, ¿cierto? Y hoy vamos a estudiar de los hermanos de Jesús. Bueno, sabía que se iba a acordar. Sí. De hecho, sí, hoy vamos a estudiar respecto a los hermanos de Jesús. Y leímos hace un ratito Hechos 1:14, perdón, a manera de introducción, porque estos versículos recuerdan que estamos en la secuencia de la historia, en la ascensión, posterior a la ascensión de Jesús, y que hicimos un flashback, ¿se acuerdan la semana pasada? Hoy también vamos a seguir en ese flashback con un recuerdo, pero un poco más reciente respecto al momento en el que estamos ahora estudiando. Y quería así usar este versículo a manera de introducción para no olvidar la parte en la que menciona en este versículo, perseveramos unánimes. Nuevamente lo repito, como lo mencioné ya 3 semanas con esta, unánime es una misma mente, un mismo espíritu. ¿Y en qué? En no buscar lo suyo, sino más bien en rendir su voluntad al Señor. ¿Y quiénes estaban unánimes? Menciona aquí, dice, además de los discípulos, las mujeres con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Pues casualmente hoy vamos a estudiar respecto a los hermanos de Jesús. Y vamos a ir, les decía, un flashback. La semana pasada hicimos un flashback con un recuerdo de hace cuánto tiempo, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo? Un año. Muy bien, Thais. Los niños deben estar felices. Sí, hace un año. El recuerdo del año pasado del domingo pasado, era hace un año respecto al momento en el que estamos aquí. Posterior a la ascensión, un año antes viajamos hasta la parte donde se habla de, hablamos de Judas, pero más que de Judas hablamos de la multitud que terminó yéndose, ¿verdad? La alimentación de los 5.000, Jesús camina sobre las aguas, Pedro sale de la barca e intenta caminar hacia él y se cae, y al día siguiente la multitud lo busca a Jesús. Jesús les dice: ustedes no me buscan por obediencia al Padre, sino más bien por comida. Por eso me buscan, porque les he dado de comer. Eso fue hace un año. Hoy vamos a retroceder ya no un año, sino solo 6 meses. Y justamente como leíamos en este versículo sobre los hermanos de Jesús, vamos a recordar cómo estaban a esos 6 meses antes los hermanos de Jesús. Y les voy a pedir que por favor vayamos a Juan capítulo 7. Juan es justamente el libro que está antes de Hechos. Juan capítulo 7. Y voy a pedir que alguien por favor lea los versículos 1 y 2. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos lo juraban matar. Estaba cerca de la fiesta de los judíos y la de los tabernáculos. Hasta ahí nomás, hermano. Muchas gracias, hermano. Me hace acordar, hay una manera de paréntesis, hay un versículo en Génesis 1:1 y Génesis 1:2, en la que se dice que en medio de ellos hay bastante tiempo. De hecho, entre el versículo 1 de Juan 7 y el versículo 2 hay entre 6 y 7 meses. Repito, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay entre 6 y 7 meses. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta primera parte quisiera dar un poco de contexto al estudio de hoy. Y acá menciona en el versículo 1 del capítulo 7 de Juan, dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Y cuando dice después de estas cosas se refiere a lo que acabo de describir, la alimentación de los 5.000, Jesús y Pedro caminando sobre las aguas, la multitud buscando a Jesús y diciéndole: ¿dónde estás? Y Jesús dándoles a entender que ellos lo buscaban por comida y no por amor. Y luego vemos también el corazón de Judas y todo eso. Después de todo eso, dice acá, nos dice el versículo 1 de Juan 7,
andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Entonces Jesús se quedó en Galilea. Galilea era un pueblo obviamente. Judea era una especie de capital o una ciudad importante de Israel, y Jesús vivió, o en ese momento decidió quedarse en Galilea. Y luego el versículo 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y por ese dato sabemos el tiempo que hay entre uno y otro, porque en el capítulo anterior decía que estaba cerca la Pascua. ¿Se acuerdan que les mencioné? Por eso calculábamos que era un año antes de la ascensión de Jesús. Aquí dice cerca de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se daba justamente 6 meses después de la Pascua. Será una fiesta intermedia entre la Pascua, claro, intermedia entre Pascua y Pascua. No sé si suena bien. Pero justamente eso era la fiesta de los tabernáculos. Y les decía, a manera de contexto, voy a explicar un poquito qué era la fiesta de los tabernáculos. Hasta ahí se entiende, ¿sí? Estamos 6 meses después de la alimentación de los 5.000 y lo que vimos el domingo pasado, y ahora estamos 6 meses antes de la ascensión y lo que estamos viendo en Hechos. Entonces, ¿qué era la fiesta de los tabernáculos? Acá está, se llamaba Sukkot en hebreo, S-U-K-K-O-T, Sukkot. ¿Y por qué o qué se celebraba en esta fecha o en esta fiesta? Israel tenía muchas fiestas, por cierto, en Levítico y en Deuteronomio se mencionan las fiestas que como pueblo tenían, ¿no? Además de la Pascua, que era la más importante, también tenían esta que era una de las más importantes. Les voy a mencionar por qué. Se daba en un momento en el que se celebraba la cosecha. O sea, era un momento en el que todo el pueblo cosechaba lo que había sembrado, y en celebración tenían esta fiesta, Sukkot. Pero conmemoraba, se celebraba la cosecha, pero conmemoraba la provisión y protección de Dios en el desierto, al pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto por 40 años. Y por eso se llama la fiesta de los tabernáculos, porque en ese tiempo ellos vivían en tiendas, y justamente en esta fiesta armaban tiendas de ramas, y esos 7 días que duraba la fiesta vivían dentro de esas tienditas de ramas que armaban los judíos. Entonces, esta era la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Tenían toda esa costumbre, y cada día de la fiesta, les digo, duraba 7 días, más el último día lo llamaban el día solemne, pero en realidad eran los 7 días anteriores, era como el cierre de la fiesta. Los 7 días tenían cada día diferentes ceremonias o diferentes momentos de la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot. Y esto principalmente es lo que se vivía, ¿no? Por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, uno de los rituales que tenían o de las ceremonias que tenían, era que uno de los sacerdotes sacaba agua de un estanque y llevaba y la echaba en el altar, lo cual significaba el Señor proveyendo, ¿no? También dentro del altar. Otra también como costumbre, en el tabernáculo principal, en la sinagoga, ponían grandes candelabros que iluminaban el lugar, mucho más que lo normal. Ponían grandes candelabros. Y quédense con eso, porque más adelante, en realidad en la conclusión, vamos a hablar justamente de esos dos momentos. Eso es el contexto en el que se da esta conversación entre Jesús, o que vamos a ver ahora, y sus hermanos. Esta fiesta de Sukkot. Hasta ahí me acompañan todos, ya se durmió alguien. Todavía no, acá. Continuamos. El versículo 1 y 2, ya lo leímos, ¿verdad? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos. Si desea leer lo de las fiestas, está en Levítico 23, por cierto. Ahí te describe todas las fiestas que tenían los judíos. Ahora, esta siguiente parte se llama el pensamiento mundanal, justamente hablando de los hermanos de Jesús. Vamos a tener solo 2 partes. La primera es el pensamiento mundanal y la segunda es la verdadera rendición. Y a manera de introducción de esta parte del pensamiento mundanal, he escuchado a muchos creyentes e iglesias hablar mucho de lo que es mundano y lo que no. Y muchas veces se hacen incluso bromas al respecto. ¿Por qué? Porque por muchos años las iglesias han intentado, quizá no intencionalmente, pero sí se ha evidenciado a la comunidad o a la sociedad el hecho de querer hacer una lista de cosas mundanas y una lista de cosas no mundanas.
Entonces, cuando ven a alguien, se trata de juzgar, no, eso es mundano, no, eso no es de Dios, o no, eso es mundano, esto es de Dios. Entonces, tratar de hacer una lista como tal. Lo cual no juzgo necesariamente, por cierto, no que el sentir esté necesariamente mal, ya que en el Señor entendemos que cosas que pueden parecer espirituales, si lo hacemos fuera de Él, de hecho no lo son. Pero muchas veces nos equivocamos como cristianos al intentar hacer una lista entre lo mundano y lo no mundano. Hoy vamos a hablar en estos versículos siguientes sobre el real pensamiento mundanal, el verdadero pensamiento mundanal. Voy a pedir que alguien, por favor, lea el versículo 3 y el versículo 4. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Los hermanos de Jesús le estaban diciendo estas palabras a Jesús. Y a manera de aclarar, cuando hablo de los hermanos de Jesús, hablo de hijos de María y de José. Es importante aclararlo porque muchas veces se cree que Jesús no tuvo hermanos o que María no tuvo más hijos. De hecho, la Biblia nos dice que sí. Y hay toda una explicación que no nos vamos a detener en darla porque no es parte del tema, pero la Biblia, por los vocablos que usa, aquí claramente se refiere, y por el contexto también, a los hermanos de Jesús. Algunos teólogos dicen medios hermanos, claro, porque Jesús no era directamente hijo de José, sino de María, que es el Espíritu Santo. Pero finalmente estos hermanos eran hijos de José y de María. O sea, María tuvo después más hijos. Estos son los que están hablando con Jesús en estos momentos. Lo menciono porque se dan explicaciones como que en realidad se refería a primos. De hecho, algunas Biblias lo ponen así, o incluso dicen no, se refería a sus hermanos compatriotas, ¿no? Como alguien dice hermanos míos, ¿no? Como quien habla al pueblo. No, en realidad el vocablo que usa es literalmente que comparten la misma sangre cuando hablan de hermanos. En este caso, repito, el de María y de José. Jesús habría sido engendrado de María con el Espíritu Santo, o engendrado por el Espíritu Santo. Ok, entonces estos hermanos de Jesús en el versículo 3 le dicen y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Han pasado 6 meses de que miles se fueron. Entonces probablemente los que se quedaron estos 6 meses con Jesús en Galilea hayan sido no muchos, hayan sido bien poquitos. Y evidentemente sean sus hermanos los que hayan visto: oye, pero si te seguían como miles, ¿por qué ahora te siguen tan pocos? Y aquí claramente podemos ver bueno, en este caso sus hermanos, queriendo decirle a Jesús qué hacer. A los hermanos humanos queriendo decirle a Jesús qué hacer. Pregunto, ¿a veces no somos así? A veces no, en lugar de rendirnos, más bien queremos decirle cómo hacerlo, qué hacer. Aquí los hermanos de Jesús le dicen: sal de aquí. ¿Qué haces aquí en Galilea, en un pueblito escondido, con tan poquitos? ¿Qué haces aquí? Le dicen. Sal y vete a Judea, ¿no? Como haciendo un símil, ándate a Lima, o ándate a la ciudad importante, porque justamente va a haber una fiesta y va a haber un montón de gente, ¿no? Para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Porque recuerden, cuando menciona aquí discípulos, se cree que podrían haberse referido a aquellos que lo dejaron de seguir. A los miles, que 6 meses antes habíamos visto que cuando Jesús les puso las cosas claras y le dijo que él no venía a ser rey, sino, bueno, del pueblo de Israel, sino venía a ser rey de su propio reino espiritual. Ellos no lo entendieron y se fueron, molestos porque no era lo que ellos esperaban. Y aquí los hermanos de Jesús le dicen: sal de aquí y ándate a Judea para que también tus discípulos vean lo que estás haciendo, vean quién eres. Evidentemente los hermanos de Jesús también querían o deseaban lo que había pasado con los miles que se fueron, que Jesús sea más bien un rey, que Jesús sea un revolucionario. Y probablemente se hubieran ido con ellos, con los que se fueron, si no fueran porque eran sus hermanos, que se iban a ir a dejarlo a su propio hermano. Entonces se quedaron, pero aquí claramente muestra que 6 meses después seguían teniendo ese deseo humano, o como acabamos de mencionar hace un ratito, mundanal. Porque vamos a entender que el verdadero pensamiento mundanal es más que listar cosas, es no rendirse a la voluntad de Jesús, en este caso, como podemos ver. Es más, en el versículo 4 le dicen a Jesús, continúan diciendo:
Juan 7:4. Porque ninguno que procura darse a conocer algo en secreto, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Incluso se pusieron didácticos, porque es obvio Jesús, ¿no? La lógica dice que alguien que quiere darse a conocer, ¿cómo va a estar escondido, Jesús? Tú eres inteligente, entonces tú lo sabes, ¿no? Intentándole explicar a Jesús qué es lo correcto que él quería hacer. O sea que además de decirle qué hacer, querían enseñarle a Jesús sobre cómo llevar su propio reino. Eso estaban haciendo los hermanos de Jesús. Y nuevamente hago la pregunta que hice hace un ratito. ¿No somos a veces también así? Que en lugar de rendirnos, más bien queremos enseñarle a Jesús cómo debería ser su reino. Incluso los hermanos de Jesús querían hacer las cosas según su propia sabiduría. Porque esto es su sabiduría, ¿no? Cuando dicen, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. ¿Y cuándo dijo Jesús que quería darse a conocer? ¿O que quería ser famoso? Jesús dijo que quería darse, sí, pero para los enfermos, ¿no? Como menciona Jesús, yo he venido a dar vida, por cierto, a aquellos que se consideran o que están enfermos. Y obviamente hablando desde un punto de vista espiritual. Pero aquí los hermanos de Jesús intentaban decirle qué hacer y hasta enseñarle cómo llevar su reino. Y eso es una primera reflexión, como les mencionaba. No somos a veces nosotros así. Usamos frases como, sería mejor si, debería pasar esto, Señor, sería mejor si lo haces así, Señor, quítame esto. Y si no se da según lo que yo quiero, estoy intranquilo, estoy molesto, estoy incómodo. ¿Por qué no se dan las cosas como yo las esperaba? No entendiendo quién es el rey, de quién es el reino en todo caso, y no entendiendo quién es dueño de los tiempos, justamente. Hemos hablado semanas antes respecto a eso de la sazón. ¿Quién es el dueño de los tiempos? Y que de hecho, bien haríamos más bien en dejar o tener por basura, como decía Pablo, nuestras cosas y nuestra voluntad y nuestros sueños y nuestros deseos, y más bien rendirnos a los de Él. Y este sentir de los hermanos de Jesús me hace pensar mucho también en estas filosofías humanas actuales. Lucha por tus sueños, corre tras ellos, esfuérzate, persevera, ya las cosas van a cambiar. ¿Cómo el Señor no te va a querer bendecido? Se usan frases así. Muy parecido, porque alguno que quiere darse a conocer, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Y alguien dice, ¿cómo el Señor no va a querer que te bendiga? ¿Cómo el Señor no va a querer que tú tengas todo lo que estás soñando? Si es más, se usan versículos. Él te quiere dar según tus sueños, dice la Biblia. Dicen, por cierto, no estoy diciendo que sea así. Cuando más bien acá Jesús les va a dar una lección de que no se trata de su sabiduría, sino se trata de la de Él. Y el versículo 5 nos confirma lo que estamos hablando y dice en Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Claramente, todas estas ideas que estaban dando los hermanos de Jesús estaban lejos de estar creyendo en Él y estaban más bien cerca de creer en ellos mismos y hasta querer enseñarle a Jesús. En eso estaban ellos. Entonces, por eso confirmamos, de hecho, que estos pensamientos no son pensamientos de alguien que cree en Jesús. Dice, porque ni aún sus hermanos, o sea, ¿por qué ni aún? Porque 6 meses antes le habían dejado miles y 6 meses después, ni los propios hermanos de Jesús creían en Él. Acá evidentemente ellos querían que se hagan las cosas según su propia voluntad, querían fama, querían reconocimiento, y no me sorprendería, ¿no?, que al ser ellos hermanos de Jesús hayan disfrutado mucho cuando a Jesús le seguían miles, porque por ahí se iban, cuando iban en algún lugar y decían, Baptista dice que lo siguen miles, soy su hermano, mi hermano, creció con él, yo le enseñaba a jugar tronco, yo le enseñaba a hacer cosas, yo le enseñaba. Pero acá ahora, en Galilea, 6 meses lo seguían a Jesús, probablemente sus 12 y unos cuantos más. Digo unos cuantos más porque la Biblia no menciona, pero sí menciona que de ley sí o sí los 12 estaban siguiendo. Pero eran pocos por lo que pueden decir los hermanos de Jesús. Así que no me sorprendería que esto, ellos, o ese rencor, o esa incomodidad que tenían, era porque al haber Jesús perdido fama, humana, por cierto,
Ellos también sentían haber perdido fama, reconocimiento y por lo tanto no querían rendirse. Ese es el verdadero pensamiento mundano. Siempre que usted piense o se sienta así, debería decir: estoy actuando como un mundano. Porque eso es, ¿no? Pero muchas veces nos aligeramos a juzgar respecto a que alguien hace algo o no. Decir: no, eso sí es mundano, no, eso sí es de Dios, no. En realidad, esto es el verdadero pensamiento mundano. Aquel que se resiste a rendirse y más bien quiere enseñarle al mismo Jesús cómo llevar su reino y cómo hacer las cosas. Y hasta filosofar por sobre las enseñanzas y la doctrina del mismo Jesús. Ese es el verdadero pensamiento mundano. Y ahora vamos a ver la verdadera rendición, porque al igual como muchas veces intentamos separar lo mundano de lo no mundano, muchas veces también queremos decir: esto sí parece espiritual, esto sí es rendición, o esto no. Y voy a pedir que alguien por favor lea el versículo 6, que es muy interesante, ¿no es cierto? Juan 7:6. Sí. Entonces Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está cerca. Gracias, hermano. Jesús dijo: mi tiempo aún no ha llegado. ¿Se acuerdan qué vocablo Jesús usó ahí en tiempo? Cuando dice: mi tiempo aún no ha llegado. ¿Alguien? Cairo. ¿El otro cuál era? Cronos era. Cronos era un periodo de tiempo. Kairos es el tiempo, el momento especial. En este caso, cuando habla de mi tiempo aún no ha llegado, mi momento aún no ha llegado, mi voluntad aún no ha llegado. Eso es lo que trata de decir Jesús. Pero continúa diciendo: mas vuestro tiempo siempre está presto. Aquí también usa el mismo vocablo, Kairos. Entonces, Jesús les está diciendo: mi voluntad aún no ha llegado, pero para hacer su voluntad ustedes siempre están prestos, siempre están listos, siempre están atentos. Para su tiempo de ustedes, para su voluntad de ustedes, ahí sí están prestos, ahí sí están listos. Jesús les dice: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes siempre está presto, siempre está listo. Y nuevamente, no es como muchas veces nos portamos. Creemos que la voluntad de Dios es cuando yo quiero, en lugar de rendirnos más bien a la verdadera voluntad de Dios, que es a su momento y cuando Él quiere. Y nos pasa mucho, ¿no? Nos desesperamos, queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, y aquí Jesús les dice, no lo repito nuevamente porque de hecho es muy revelador, dice: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, a sus propios hermanos. Claro, su voluntad siempre la quieren hacer, las cosas a su manera sí están prestos, listos, pero mi tiempo, mi momento, mi voluntad, le dice Jesús, aún no ha llegado. Es lo que les intenta decir. Y aquí reflexionemos, ¿no? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Según mi propio Kairos o según el Kairos de Dios? Porque como bien dice acá, somos muy rápidos y muy hábiles y muy inteligentes, y hasta lo disfrazamos de sabiduría cuando se trata de seguir mi tiempo, ¿no? Que normalmente está alineado a lo que me conviene, a lo que yo quiero, creo que me conviene en todo caso, a lo que yo quiero, a mis sueños y demás. Pero acá Jesús les dice: más bien se trata de mi tiempo, de mi momento, de mi voluntad, no del tuyo. Y voy a pedir que alguien también lea el versículo 7, por favor, Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Y incluso, ¿no? Jesús acá confirma y dice: no puede el mundo aborrecerlos a ustedes. ¿Por qué no podía el mundo aborrecer a los hermanos de Jesús? Porque de hecho ellos estaban más bien alineados con el mundo, estaban buscando su propia voluntad, eran del grupo de los miles que se fueron, que querían que se haga a su manera, que querían que Jesús sea un revolucionario, que querían que Jesús se pelee con los romanos. Y le dice Jesús a sus hermanos: claro, no puede el mundo aborrecerlos a ustedes. No, claro que no, porque ustedes más bien están siguiendo y buscando lo que el mundo quiere, o usando lo que hablábamos en la escuela dominical. Están lejos de ser una piedra en el zapato para el mundo. Al contrario, más bien se rinden a lo que el mundo desea. Y dice: por eso no puede el mundo aborreceros a vosotros. Y dice Jesús: mas a mí me aborrece. En el versículo 7, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Porque yo con mi voluntad
con mi deseo, con lo que digo, con mis palabras, con la palabra de Dios, les voy a decir que lo que hacen está mal. Y eso es lo que tenemos nosotros en su palabra. En realidad en su palabra podemos ver cómo el Señor nos confronta a darnos cuenta que nuestra verdad no es la verdad de Dios, que nuestros caminos no son como los de Dios. Y nuestra respuesta debería ser de rendirnos más bien a sus caminos y no más bien ser tercos en los nuestros. Pero muchas veces más bien somos tercos en los nuestros, cerrados en los nuestros, como pasaba aquí con los hermanos de Jesús, y no somos más bien como Jesús mismo, que obviamente a partir de eso se ganó que el mundo lo aborrezca, porque iba a decirles las cosas malas que hacían. Vengo a testificarles, vengo a decirles, vengo a declararles que lo que hacen está mal. Eso venía Jesús a hacer, por cierto. Y esto, por cierto, cuando hablamos de su maldad, me incluyo, o deberíamos incluirnos dentro de esto, porque el Señor justamente a través de su palabra, como les decía, nos llama a confrontar nuestra realidad, a confrontar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, y más bien cambiarla y rendirla, por eso hablábamos de la verdadera rendición, a su kairos, a su manera de pensar de Él, a su manera de actuar, y a la manera en que Él quiere hacer obra en nosotros, que no siempre nos rendimos a eso, por cierto. Y es lo que mencionaba, que Jesús quiere confrontar nuestra maldad. Y voy a pedir que por favor alguien ahora lea el versículo 8 y 9, que es el cierre de esta parte. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Gracias, hermano Eduardo. Finalmente Jesús le dice a sus hermanos que vayan. Vayan ustedes, porque yo todavía no voy a ir. Y él decidió quedarse en Galilea. Y ahora vamos a entrar a la parte de la conclusión que le mencionaba. En ese momento Jesús se queda, pero días después termina yendo a la fiesta de los tabernáculos. Pero cuenta la Biblia que termina yendo como escondido, como incógnito. Termina yendo y no quería justamente que lo vean con más, porque como había dicho, su tiempo no había llegado y corría el riesgo de que lo apresen y que lo maten antes de su momento. Y Jesús termina yendo, de hecho lo pueden leer en lo que continúa, el subtítulo del versículo 10 dice: Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Jesús termina yendo a la fiesta de los tabernáculos. El 10, no voy a leer el 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Inicialmente, por cierto. Y aquí nos confronta algo especial, por cierto. Muchas veces creemos que en Jesús, y lo vamos a ver cuando en la próxima semana que hablemos ya de la elección de Matías, que en Jesús, que cuando tomamos decisiones en Jesús, siempre pensamos más en la decisión en sí misma. Entonces ponemos a ver A o B, ¿cuál será la opción de Dios? Debe ser la A o será la B, ¿no? Y estoy pensando, Señor, muéstrame tú qué quieres, A o B. Y el Señor, más interesado en decirnos si A o B es la correcta, está interesado más bien en llevarnos en el camino de tomar la decisión. ¿Por qué? Porque finalmente acá Jesús terminó yendo a la fiesta de los tabernáculos. Entonces uno podría decir, ¿por qué confronta a sus hermanos si sus hermanos también querían que vaya? Al final sus hermanos le estaban diciendo que haga la voluntad de Dios, ¿o no? Si Jesús fue al final. Nuevamente, en Jesús no se trata de qué se hace al final, se trata de en quién se hace eso. Repito, en Jesús no se trata en qué se hace, sino en quién lo hace, en quién toma la decisión. Y es importante para nosotros porque a veces nos flagelamos y nos ocupamos más en que si la decisión final me va a convenir o no, y lo disfrazamos, pero Señor, muéstrame tu voluntad de lo que tú quieres, que en oración decirle, Señor, rinde mi deseo, rinde mis pensamientos, rinde mi terquedad, rinde mis intenciones, rinde mi corazón, rinde mi cabeza a lo que tú quieres. Pero como muchas veces lo que hacemos pareciera la voluntad de Dios, creemos que estamos haciendo lo que Dios quiere. Y acá claramente vemos en los hermanos de Jesús que no era así, porque ellos querían que vaya, y Jesús ya sabía que iba a ir, pero ellos querían que vaya a su manera, y Jesús quería ir a la suya propia, a la de Jesús. Ellos querían que vaya y se exponga, que lo puedan ver como rey. Jesús más bien había decidido ir secretamente, de incógnito. E incluso días después, en la misma fiesta, se expone finalmente, ¿no? Y les voy a decir ahora en qué.
pero nuevamente no era a la manera en que los hermanos de Jesús querían, sino a la manera en que Jesús quería. Y aquí nuevamente les confronto y les digo, muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios porque lo que hago pareciera bíblico, pareciera escritural incluso, pero si no lo estoy haciendo en rendición a Él, estamos como los hermanos de Jesús, que no se rendían. Pero que igual, nuevamente, ¿no? Y doy vueltas en lo mismo, uno podría decir, no, pero era lo mismo, los dos, Jesús quería ir, los hermanos de Jesús también querían que vaya. Sí, pero como repito, los hermanos de Jesús querían que vaya, no por el reino de Jesús, no por rendirse a Jesús, sino porque se haga lo que ellos querían, que era que Jesús sea rey también de Israel. A manera de conclusión, les había dicho que estaban en la fiesta de los tabernáculos, la cual se llamaba Sukkot, y en ellas un sacerdote sacaba agua de un estanque y lo llevaba y lo echaba al altar del templo. Esto era una actividad o una ceremonia importante para ellos. Y en medio de esta fiesta, Jesús primero fue en secreto, y en un momento en la sinagoga se levanta. Y voy a pedirles que busquen Juan 7, 37 y 38. La siguiente página. Juan 7, 37 y 38. En medio aún de esta fiesta de los tabernáculos, en la que hacían esta ceremonia, en que un sacerdote iba y traía agua y le echaba en el altar, Jesús se levanta en la sinagoga y les dice estas palabras. Quien lo tenga, por favor, le puede dar lectura. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Gracias, hermano René. Momento especial, por cierto. Porque mientras los judíos veían que en su fiesta traían agua de un estanque y lo echaban en el altar para representar la abundancia de Dios, Jesús les dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí los judíos tenían una opción: o creer que era un hereje, como la mayoría lo creían. No, ¿cómo vas a decir tú eso en plena ceremonia de Sukkot, de la fiesta de los tabernáculos? O darse cuenta que este era el Mesías y que este más bien venía a cumplir esa ceremonia que estaban teniendo. Este era el que venía a dar agua de vida eterna, agua que no daba sed jamás, como dice acá Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y además les había mencionado que en esta fiesta ponían grandes candelabros que iluminaban el atrio o la sinagoga principal. Y continuando en medio de este momento, ya probablemente en el día solemne del Sukkot, Jesús en Juan 8:12 les dice, el que lo tenga también por favor le puede dar lectura. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, hermano. En medio de un momento en el que tenían una ceremonia con grandes candelabros y luminarias, Jesús les dice: ven eso, yo soy la luz del mundo. Y continúa: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cuáles fueron las respuestas de estos judíos? Les leo Juan 7, 41. Perdón, Juan 7, 40 y 41, se los leo yo. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: no, este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea había de venir el Cristo? Y dudando lo que les decían. Algunos diciendo: oye, no, este es el que viene a cumplir la promesa de las aguas y de los candelabros. Y otros diciendo: no, más bien este es un hereje que está queriendo hablar de sí mismo. Y lo leemos también al final en el 8:13. Juan 8:13 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Lo que les menciono, o sea, en lugar de creer que él venía a cumplir esas ceremonias y esos simbolismos que ellos tenían, empezaron a creer que más bien él se estaba aprovechando para sí mismo. Y que de hecho lo estaba haciendo, pero porque él era el Cristo, porque él era el verdadero, era quien merecía de hecho toda esa alabanza y por quien hacían todas esas ceremonias y rituales y demás. Y que el punto era que esto nos debe entender que Él era. Agua, yo soy el agua, vengan y beban. Luz, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no tendrá tinieblas jamás, dice la palabra. Les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie.
Busquemos en nuestros horarios el coro 66. El coro número 66. Este coro es un coro especial para mí, porque de hecho fue uno de los primeros que yo aprendí de chico, y es uno de los primeros que también aprendió María Gracia de chico. Y el primero, creo, de hecho, pero habla justamente del amor de Dios, de ese amor de Dios que a pesar de nuestro pensamiento mundanal, nos quiere abrazar y llevar a una verdadera rendición. A pesar de vivir sumidos en lo que yo quiero, en mis sueños y en mis deseos, busca más bien cambiarte y llevarte a lo que Él quiere. No te desecha, busca llevarte a lo que Él quiere. Ojalá elijamos los segundos, la verdadera rendición. Entonemos este canto. Coro 66. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin, el divino y santo, amplio parece más, alto más que los cielos es tu amor por mí. Amén. Él es el agua de vida, Él es la luz del mundo. ¿Seguimos en nuestro pensamiento mundanal o nos rendimos a su voluntad? No hay otra cosa, no hay otro camino, no hay intermedios, no hay un poquito para allá, un poquito para acá. O seguimos en nuestro pensamiento mundanal de querer hacer nuestra voluntad, de querer hacer las cosas a nuestra manera, de querer hacer que aún hasta lo espiritual termine siendo mundanal, o de verdad nos rendimos a Él y permitimos que cada decisión, que cada día, que cada momento, que cada kairos de mi vida no sea mi kairos, sino sea más bien el kairos de nuestro Señor, aquel que de verdad lo sabe todo, aquel que de verdad lo conoce todo, aquel que de verdad quiere interesarse y cambiarnos a cada uno de nosotros. Cada uno, siempre lo menciono y lo digo, cada uno de nosotros sabe por qué está batallando, por qué está luchando. El Espíritu Santo en definitiva está poniendo cosas en su corazón. Decida rendirse a esas cosas. Decida rendirle cada cosa que viene a su mente en estos momentos y que el Señor lo lleve a tomar sus decisiones en Él, ya sea para servicio, para salvación, para bautizo, para bendición, ya sea para incluso decisiones personales o decisiones familiares y demás, que lo podamos hacer rindiéndonos a nuestro Señor y no buscando lo que nos conviene. A la larga, por cierto, su voluntad, como dice su palabra, siempre es buena, perfecta y agradable. Tengamos este momento de oración. Hermano Eduardo, por favor, nos puede dirigir en oración. Amado Señor Todopoderoso, damos gracias por tu amor que tienes con nosotros. Tu gracia y misericordia no se muestra ahora. Nos alienta a tu palabra. Hay que hacer el ti, Señor, para alimentar nosotros, nuestra familia, la familia que nos rodea. Señor, pido perdón siempre te tengo que preguntar. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias, hermano. La próxima semana ya vamos a ver la elección de Matías, por Navidad, así que se acuerdan cuando los pregunten. Hoy en la noche tenemos tarde de familia a las 6 de la tarde. Recuerden, hoy tenemos ofrenda por templo también, ¿cierto? Ofrenda por templo.